Yo espero que usted no sea de los que dice la palabra que en este tiempo muchos apartarían el oído de la verdad, así como muchos se apartarían a predicar la verdad. Y espero que en esta mañana usted preste mucha atención, porque solamente cuando se presta atención es cuando uno logra aprender y entender la palabra de Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está. Padre de la gloria, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque si no fuera por tu diestra, por tu gracia, por tu misericordia, no estaríamos en este lugar. Señor, tú conoces la necesidad, la condición de tu pueblo. Que esta palabra en esta mañana pueda quitar todo velo, Dios, que nos impida poder ver tu verdad, Señor. Y si hay alguien debilitado en la fe, tú le puedas fortalecer, Señor. Que sea tu Espíritu Santo en esta mañana ministrándonos, Señor, como solamente tú lo sabes hacer. En tus manos, oh Dios, encomendamos esta parte, Señor, de tu palabra. Que al predicar tu palabra, si hay alguien que ha venido enfermo, atado, aún, Señor, angustiado, que tu Espíritu Santo haga esa obra, Dios. Así, Señor, como lo hiciste con Lidia, Señor, en aquel tiempo, en los libros de los Hechos, que ella estaba prestando atención a Pedro y tú le abriste el corazón, Señor. Que tú puedas abrir el corazón de tu pueblo en esta mañana y puedas sembrar esta palabra y que sea de bendición para nuestra vida. En tus manos, Señor, encomendamos nuestra vida y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Y tiene un título ahí en su Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Y vamos a hablar bajo el tema estar firmes en la fe verdadera. Y usted dirá, pastor, pero si la fe tiene que ser verdadera, pero hay una fe que es falsa. Así como hay un solo evangelio, dice el apóstol Pablo, no que haya otro, sino que muchos se han apostatado. Amén. Así también hay un falso evangelio, hay falsos creyentes y también hay una falsa fe. Amén. Y voy a leer honrando con toda reverencia al Padre, al Hijo, bajo la unción del Santo Espíritu de Dios, y la iglesia de Jesucristo dice, gloria a Dios. Dice en el versículo 20, la salutación de Pablo ya para despedirse. Amén. Y dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, diga conmigo, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Póngase cómodo en esta mañana, gloria sea al Señor. Para empezar a ver estos versículos, querido hermano, hay que entender que el apóstol Pablo es quien está dirigiendo estas últimas palabras a un joven llamado Timoteo. Y vemos el interés de Pablo, porque vemos que él fue maestro de Timoteo, enseñándole muchas cosas. Y vemos que estas últimas palabras es como diciéndole a Timoteo, mira, ya yo estoy pronto para irme, y estas palabras que voy a dirigir para ti no son para la iglesia. Amén. No son para las congregaciones. Y aunque no haya mucho estudio teológico, estas palabras son para ti, Timoteo. Y no quiere decir que no sean para nosotros. Amén. ¿Me hago entender? Sino que estoy enfocando el mensaje que Pablo estaba dando a su siervo Timoteo. Pablo le había dado muchas órdenes o mucha misión a Timoteo, y muchas enseñanzas tenían que ser aplicadas para la iglesia. Muchas enseñanzas tenían que ser aplicadas aún para nosotros como líderes.
y eran palabras muy importantes. Y vemos como una de ellas le dice de cómo debe de ser el pastor, el líder, cómo deben de ser los diáconos, cómo se debe manejar la iglesia. Y eso es lo que Pablo le estaba recordando a Timoteo. Cosas muy importantes, las cuales nosotros tenemos que tener bien claras. Amén. Y todo en la Biblia es importante, pero parece que aquí el apóstol Pablo vemos como una despedida. Por eso él le dice, oh Timoteo. Amén. Y le da una orden al final. Nosotros siempre acostumbramos a dejar lo mejor al final. Cuando una persona está agonizando y se le da la oportunidad que pueda despedirse de su familia, ese padre o esa madre o esa persona comienza a hablar con sus hijos y le comienza a decir, mira, yo te encargo a tu madre, o yo te encargo a tu padre, o yo te encargo a tus hermanos, o hijo, cuida bien tu hogar, cuida bien a tu esposa, a tus hijos. Y aunque muchas veces nosotros hablamos mucho con nuestros padres, reímos, nos gozamos, pero a veces las últimas palabras son muy importantes para nosotros. Lo cual usted quizás no se acuerda de ninguna de las cosas que habló con su padre o con su madre, pero al final siempre vamos a recordar las últimas palabras de ellos. Y Pablo está enseñándole a Timoteo, y estas son las últimas palabras que él le da a Timoteo para que él tuviera esa fe firme que necesita todo creyente. Amén. Uno no sabe si mañana uno va a estar vivo, uno no sabe si la otra persona va a estar vivo, pero Pablo le escribe a Timoteo sabiendo que pronto él no iba a estar con él. Y vemos que las últimas palabras tienen un tono muy importante en la vida de Timoteo. Amén. Gloria sea al Señor. Y lo primero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y lo puede ver en pantalla, le dice, guarda lo que se te ha encomendado. O sea, le está diciendo, Timoteo, tú debes de guardar algo. Se te ha enseñado muchas cosas, pero tú debes de guardar lo que se te ha encomendado. Recuerden que a él se le había dado una misión. Y eso tenemos que tenerlo muy importante. Que nosotros también debemos de saber que hay una misión también como iglesia. Cuando Cristo va a partir al reino de Dios, Él también da un recado en sus últimas palabras. Porque todo lo que está en la Biblia tenemos que entender que lo último es muy importante. Y las últimas palabras de Jesús fue, y es la misión que tenemos que tener como iglesia, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Esas fueron las últimas palabras de Jesús, la última misión. Y es importante. Cuando alguien le pregunte cuál fue la misión que dejó Jesús en la tierra, ¿cuál es nuestra respuesta? Esa, id y hacer discípulos. No solamente para los pastores, sino que esa es la misión fundamental de la iglesia. No que lo otro haya que olvidarlo, pero si hay algo que es fundamental para la vida del creyente, es que tiene una misión, y es predicar el evangelio, el verdadero evangelio. Gloria sea al Señor. Y por eso vemos que Pablo trata de que estas palabras logren penetrar el corazón de Timoteo. Y por eso le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. En pocas palabras, tú no eres cualquier cosa. Tú eres un ministro de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres un predicador del evangelio. Tú tienes que guardar lo que se te ha encomendado. ¿Y qué fue lo que se le ha encomendado? ¿Qué fue lo que se le encomendó a Timoteo? De predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Predica la
palabra. En pocas palabras, predica la verdad, predica el evangelio. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, guardar la verdad. Amén. ¿Cuántos aman la verdad? Y es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Le estaba diciendo, tú eres el que vas a dirigir a los redimidos del Señor. Tú eres el que va a apacentar a la grey de los que han sido comprados con la sangre de Jesucristo. Tú eres un ministro de Dios. Por lo tanto, guarda lo que se te ha encomendado. O sea, no podemos perder el tiempo en cosas que no edifican. Por eso vemos aquí que hay que guardar algo en nosotros y algo se nos ha encomendado. ¿Y qué se nos ha encomendado? Una misión. Si usted lee en 1 de Timoteo 1, versículo 18, lo voy a leer en otro lenguaje, dice, la cual, 1 de Timoteo 1:18, gloria a Dios. 1 de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Amén. Entonces está diciendo que debe de pelear la buena batalla. Y créame que para permanecer en la verdad hay una lucha. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla. Esa era la misión para Timoteo. Y es la misión también para todo creyente verdadero. Pelear la buena batalla. En el mundo hay muchas distracciones. Hay muchas cosas que el enemigo ha implementado para desenfocar a la vida del creyente. Y va a haber una lucha. Van a venir voces a nuestra vida tratando de desenfocarnos, de quitar la mirada de nuestro Dios, quitar la mirada de la palabra de Dios. Y muchas veces van a querer desviarnos del propósito de Dios. Y no es que todo sea malo en el mundo, no es que todo sea pecado, pero un poquito de levadura leuda toda la masa, dice la palabra de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en este tiempo cómo muchos han logrado ir adaptando cosas del mundo dentro de la iglesia. Hoy vemos cómo muchas iglesias, la mayoría la están pintando de color negro, le meten luces de colores, amén, luces de ambiente, gloria sea al Señor. Y no estoy diciendo que sea malo, sino que lo importante es la palabra de Dios. Sino que han sacado estas cosas y de hecho han invertido en el grupo de alabanza, en las adoraciones, porque desde que se dieron cuenta que al hombre le gusta la música y que la música les hace sentir, entonces dijeron, hay que meter mejores grupos de alabanza. Y el hecho de que nosotros como cristianos decimos, o hay personas que dicen, no, yo fui a una iglesia y yo sentí esto, yo sentí aquello, y nos volvemos cristianos por emoción. Y déjeme decirle que el sentir lo puede llevar a fallar. La Biblia dice en el libro de Jeremías, porque perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? O sea, si nosotros nos dejamos llevar por nuestro corazón, por nuestro sentir, hermano, nos vamos a desenfocar. Michael Jackson cuando cantaba, las mujeres se desnudaban, se privaban, ¿cierto? Cuando Enrique Iglesias cantaba, las mujeres lloraban. Entonces, muchos dijeron, no, esto podemos traerlo a la iglesia para que las personas sientan. Y han puesto la palabra a un lado. Y lo importante en nuestra vida
tiene que ser la palabra de Dios. Ese es el fundamento. Jesús lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. Pablo le decía a Timoteo: guarda el evangelio. Esas eran las instrucciones de él. Guarda la verdad, porque van a venir. De hecho, a Timoteo se le dijo que huyera de las pasiones juveniles. O sea, huye de esas cosas, porque van a venir falsos maestros y te van a seducir con otro evangelio y van a desviarte. Y vemos la preocupación de Pablo diciéndole a Timoteo que en ese tiempo iban a venir lobos con vestidos de oveja y se iban a levantar en medio del rebaño. Por eso tú tienes que pelear la buena batalla, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Van a querer desviarte la mirada hacia otras enseñanzas, pero tú mantente firme. Y ese es el tema, que permanece, que nada nos deje mover de la verdad. Amén. Estar firme en la fe verdadera. Ese llamado lo hace Pablo para la iglesia. Que nosotros, o sea, el llamado de Pablo es un llamado ¿a qué? A permanecer firme, a la firmeza. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Y si hay algo que quizás algunos tienen más años en el evangelio, yo apenas voy a cumplir 13, gloria a Dios. Y es que la iglesia es muy cambiante. La iglesia cambia muchas veces y se adapta a las costumbres, a las modas y a los tiempos. Ese es el problema de la iglesia, que cambiamos, y por eso es el llamado de Pablo a la firmeza. Gloria sea al Señor. La iglesia no debe de cambiar la esencia. La iglesia no debe cambiar el mensaje. Así como digo, se han invertido muchas cosas en los templos, se han invertido en los grupos de alabanza, se han invertido en el mejor, acondicionar el mejor lugar, gloria sea al Señor, pero no se le invierte tanto a predicar la palabra de verdad. Por eso le damos gracias a Dios por este hermoso ministerio. Y no porque yo esté, sino porque muchos estamos conociendo la verdad. Amén. Porque solamente cuando uno conoce la verdad es libre, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan una alabanza a nuestro Dios? Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Entonces, recalco, no digo que sea pecado que pongan los templos así, sino que estoy diciendo que todo cambia. Hoy estamos aquí, esto no es de nosotros, mañana podemos estar en otro lugar, las sillas se pueden cambiar, el sonido se puede cambiar, los aires se pueden cambiar, todo puede cambiar. Mire que los pastores no están acá hoy, estoy yo, mañana puede estar otro. O sea, todo cambia, pero lo que nunca debe cambiar es la esencia del evangelio. ¿Y cuál es la esencia del evangelio? La palabra de Dios, el verdadero evangelio. Eso nunca debe de cambiar en nosotros. Y hay lugares donde usted entra que no parecen iglesia. Y no hablo de las imágenes allá de donde adoran a falsas imágenes. No. Hablo que hay lugares donde hay una solemnidad, donde hay un ambiente, hermano, que a veces, y entendemos que esto es un problema. ¿Cuál es el problema? Que a veces nos adaptamos a una cultura que no busca agradar a Dios, sino a entretener y agradar a los hombres. Amén. Pero lo peor de todo es que no se están adaptando en los templos, los lugares, sino que también se está adaptando el mensaje de Dios. Hoy en día no se está predicando la verdad. Hoy en día vemos cómo muchos están predicando un evangelio moderno. Amén. Hoy en día vemos que muchos están predicando un evangelio motivador. Amén. Saca el hombre valiente que hay en ti, la mujer valiente que hay en ti. Pero como siempre digo yo, ¿por qué no dice saca el pecado que hay en ti? Amén.
Hoy en día se está predicando un evangelio humanista que hace ver el hombre importante, y el importante se llama Jesucristo. Y vemos cómo los hombres se dan golpe en el pecho y dicen, es que yo estudié, es que yo traigo la última revelación, es que yo traigo esto, y la gente comienza a ser engañada. Pero no solamente muchos han cambiado el mensaje, gloria sea al Señor, sino que en el tiempo de ahora, sino que el tiempo también de antes estaba pasando lo mismo. Y ese es el llamado de Pablo a Timoteo. En medio de los de la lucha que vas a tener, en medio de todo eso, siempre vas a escuchar la voz en tu corazón, y es: tú permanece firme, que nada te desenfoque. Amén. Porque muchas veces nos van a hacer sentir, o no sé si a usted le ha pasado o lo han hecho ya, que usted está en el lugar equivocado. Nos van a hacer sentir que estamos en desobediencia, que somos la oveja negra, o quizás que estamos en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Pero usted que teme a Dios, siempre habrá una voz en su corazón que le dirá: tú firme, no escuches esta voz. Usted pelee la buena batalla. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: tú pelea la buena batalla. Gloria sea al Señor. El llamado a Timoteo era a mantenerse firme, y era que guardara lo que se le había encomendado. Y no solo era una misión que se le había entregado, sino que dice en 2 de Timoteo 1:14, gloria sea al Señor. 2 de Timoteo 1:14 dice: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. En la traducción Reina Valera 1960 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora ¿en dónde? En nosotros. O sea, no solamente el llamado es a guardar la verdad, sino que hay un tesoro en nosotros. ¿Cuál es ese tesoro? No es el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese tesoro? La verdad de la palabra. Por eso está diciendo aquí: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero en esta traducción dice: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. O sea, guarda el Evangelio, guarda la doctrina de la palabra, guarda la verdad. Guarda las enseñanzas que Jesús pasó a sus apóstoles y que nosotros como apóstoles ahora pasamos a nuestros discípulos, y tú también tienes que pasar el mensaje. Pero tienes que guardar. Tienes que mirar el tesoro que se te ha sido encomendado. ¿Por qué vemos que Él le está diciendo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros? Porque va a venir un tiempo donde la sana doctrina sufriría. Amén. Donde muchos se levantarán y se levantarán falsos maestros que conforme sus deseos engañarán a muchos. Pero tú guarda el Evangelio, guarda la verdad, guarda el tesoro que se te ha sido encomendado. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Timoteo, llegará un tiempo donde muchos tendrán comezón de oír, y muchos se apartarán de la doctrina de la palabra. Muchos se apartarán de la verdad y se harán maestros conforme a los deseos de su corazón. Y ese tiempo ha llegado. Pero hay que estar firme, querido hermano. A veces uno como ministro o como cristiano, como hijo de Dios, en el ministerio de Dios van a haber muchas dificultades, van a haber problemas, van a haber adversidades, porque Cristo nos habló con la verdad, que en el mundo tendríamos que, pero confiar. O sea, lo que nunca se debe de perder en nuestra vida es la confianza. Amén. Y eso es lo que ese es el desafío más grande para la iglesia,
No es pasar por pruebas, no es pasar por cualquier dificultad. El desafío de la iglesia es que la iglesia le cuesta permanecer firme. Esa es la firmeza que nosotros necesitamos. Cualquier cosa nos desestabiliza del propósito de Dios en nuestra vida. Por eso, querido hermano, amigo que está aquí, ¿qué es lo que el Señor nos ha encomendado? El Señor te llamó, Él te prepara, Él te capacita. Pero tenemos que corresponder al llamado, a lo que Dios está mandando en su palabra. Lo más fácil en este tiempo es modernizar la iglesia, actualizar la iglesia. Eso es lo más fácil. Pero lo más difícil es no ceder, no dejarnos mover de la fe verdadera. Amén. Dile al que está a tu lado, no te dejes mover de la fe verdadera. Timoteo tiene que guardar la misión. Timoteo tiene que guardar la palabra. Timoteo tiene que guardar la doctrina. Timoteo tiene que mantenerse firme en la fe. Y no solo eso, la Biblia también nos enseña otra cosa. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. O sea, no solamente Timoteo estaba llamado a guardar el evangelio, la verdad, a guardar el buen depósito, el tesoro que se le había encomendado, sino que ahora también tenía que transmitirlo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Recibimos la verdad cuando entendemos la verdad y podemos así transmitir la verdad. Y usted también un día tiene que transmitir esa verdad. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Guarda el buen tesoro y busca a hombres fieles, idóneos. ¿Por qué? Porque si no son fieles, se van a desviar. Amén. Si no son idóneos, van a pecar. Amén. Por eso te encargo, porque si tú no encuentras a estos hombres fieles para enseñar también a otros, entonces ellos van a ceder y van a cambiar el mensaje del evangelio. Por eso Dios está buscando hombres fieles, idóneos, que no se dejen mover de sus convicciones, que sepan en dónde están parados, de dónde vienen, en dónde están y para dónde van. Amén. Y por eso tenemos que atesorar lo que dice la palabra. Por eso no solo le está diciendo a Timoteo, debes de guardar, sino debe de transmitir también. Y se lo debe de transmitir a la iglesia. 2 de Tesalonicenses, ahí mismo en el versículo 15. Versículo 15 dice: así que, hermanos, estad firmes. Amén. Pero acá dice: procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. ¿La palabra de qué? O sea que hay una palabra de mentira. Y dice que usa bien la palabra de verdad. Y en esta traducción dice: estad firme y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de la palabra, ya de palabra o ya por carta nuestra. Amén. O sea, no solamente guarda el tesoro, guarda la palabra. Eso es importante lo que dice aquí. Y lo importante en este hermoso lugar o en este ministerio no son las sillas. Lo importante no son los aires, los ventiladores. Lo importante aquí no son el mejor sonido. No son los pastores. No son los hermanos. Lo importante aquí es la palabra de Dios. Que tenemos palabra de Dios. Amén. Que nos estamos enfocando y preparando para cada día traer el mensaje de verdad. Eso es lo importante en este hermoso lugar. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces, querido hermano, van a venir
lobos. Van a venir muchas estrategias también a nuestra vida que queremos hacer para que la iglesia crezca, porque vemos que no. La iglesia no va a crecer con nuestra fuerza. La iglesia no va a crecer con los métodos humanos, con estrategias humanas. La iglesia va a crecer por la gracia de Dios. Y al final vamos a saber conforme a la palabra. Mire también en 1 de Timoteo 6, versículo 20. Voy a ir rapidito. Ese es el texto donde comenzamos. Ahí es donde estamos desglosando lo primero que hemos, la primera parte, y es: guarda lo que se te ha encomendado. Segundo, dice: evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. En esta traducción dice: y evita las palabrerías vacías y profanas. Primero le dice: guárdate. Segundo le dice: guarda lo que se te ha encomendado. O sea, segundo le dice: está firme. Y ahora le dice: evita las palabrerías vacías y profanas. Dice aquí la palabra de Dios. Vemos que el llamado a Pablo, a Timoteo, es mantenerse firme en el evangelio, guardarlo. Pero también dice: huye de las palabrerías vacías y profanas. O sea, está diciendo: huye de la falsa enseñanza. Huye de la falsa doctrina. Huye del falso evangelio. Huye del evangelio distorsionado que se está predicando hoy en día. Huye de las verdades a medias. Huye de los lugares donde se predica solamente un poquito de la Biblia y lo demás de la sabiduría del hombre. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y hay personas que a veces van a venir y van a tratar de desenfocarnos. Pastor, lo que pasa es que yo creo que a la iglesia se le debe dar una charla sobre este tema. Está bien, parece una buena idea, pero ¿qué fundamento bíblico hay? No, ninguno, sino que yo creo que le conviene a la iglesia. No sirve. Amén. Aunque las intenciones sean buenas, pero muchas veces las buenas intenciones nos apartan de la verdad. Amén. Nos apartan del propósito de Dios. Y vemos que un ejemplo, David, dice David, se dedicó a recoger la riqueza, los tesoros, las piedras, el metal, todo para hacer la casa de Jehová. Y cuando él recoge todo esto, que era bueno, porque él decía: yo habito en palacio y la gente habita en tienda, pero el campamento de Jehová, la casa de Jehová, está afuera. No, yo voy a hacer un templo. Esa era una buena intención, de que dedicarle una casa a Jehová. Pero Jehová se le aparece y le dice: tú a mí no me edificarás casa. Amén. A veces nosotros, las buenas intenciones que creemos que está bien, a veces Dios no aprueba eso. Amén. Gloria sea al Señor. Algunos, queridos hermanos, se habían desviado de la enseñanza. Primera de Timoteo 1, versículos 6 y 7. Dice: pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En ese tiempo habían maestros, y eso es lo que está diciendo Pablo, que muchos se han desviado. Hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? De caer en un falso maestro. En ese tiempo había un falso maestro que enseñaban otra verdad. Ellos decían tener la verdad, pero predicaban como que teniendo el conocimiento, pero no era que tenían el conocimiento, sino que estaban repitiendo. Y no se trata de que usted repita, se trata de que usted entienda. Aquí nadie está porque se le está lavando el cerebro o se le está sacando otra doctrina. No.
aquí se está enseñando la palabra de verdad. Amén. Pero usted también tiene que saber, porque usted si apoya esta doctrina, no es porque el pastor José o el pastor Abilio estén predicando la verdad y ellos entienden el concepto de la doctrina que tenemos, o yo la puedo entender, pero si usted no la entiende. Y hay muchos predicadores hoy en día porque le enseñó un maestro, pero tuvo el conocimiento, pero no entiende en sí el fundamento de esa doctrina. Y así hay hermanos allá afuera. No, yo pertenezco a tal iglesia, yo pertenezco a tal lugar, pero ¿entiendes la doctrina en la que tú estás? No, porque la Biblia, ellos son los que saben. Pero yo creo que estoy en la iglesia de verdad. Entonces, en ese tiempo habían hombres queriéndose ser doctores, así como hay hoy en día, que hay muchos que se autodenominan profetas. Eso es lo que más se está vendiendo hoy en día. Amén. Hoy en día nadie quiere ser pastor. Hoy en día solamente es profeta, evangelista y apóstol. Amén. ¿Por qué? Porque se está vendiendo un evangelio. Y el profeta es el que más llama a la gente. ¿Qué hay que hacer para que la gente llegue y comiencen a pensar? No, yo creo que para este evento hay que traer el adorador de moda. Y la gente va a venir. Amén. Entonces eso lo planean ellos. Y dicen, no, hay que hacer esto para que la gente pueda llegar. Y le traemos el profeta y la gente va. ¿Por qué la gente va? Porque tienen comezón de oír. Amén. Usted no necesita que venga un profeta de otra parte a decirle cómo está usted. Usted debe de saber cómo está. Usted no, es más, ni necesita que uno como líder esté aquí diciéndole, tú estás bien o estás mal. No, usted debe de saber cómo está. ¿Y cómo estoy yo? Cuando yo me miro al espejo de la palabra. Cuando esta carne está mal o está enferma, ¿a dónde acudimos? Al hospital, al médico. Amén. Y la tecnología ha avanzado tanto que hay cápsulas donde meten al hombre y ahí le miran todo su cuerpo y le estudian todos sus órganos y sale que está mal y que no está mal. Amén. Pero nosotros en el alma, ahí no van a salir las enfermedades del alma. Ahí no van a salir el rencor, ni el resentimiento, ni la falta de perdón. ¿Cierto que no? Esas cosas, pero sí van a salir en la luz de la palabra. Y cuando usted llega a la iglesia, la palabra lo va a incomodar. Pellízquese cuando usted esté en un lugar y no sienta que la palabra haga nada. Ahí sí está grave. Porque el evangelio incomoda. Amén. La verdad incomoda. Algunos habían desviado la enseñanza. Por eso dice aquí, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Gloria sea al Señor. Ese es el mandato de Pablo. Le dice que se habían desviado de la verdad y estaban enseñando otro evangelio con vana palabrería. Que se presentaban como la ley, dice aquí, queriendo ser maestro de la ley, aunque no entiende lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. O sea, ellos no entendían, sino que repetían. Amén. Sin tener la plena certeza, la convicción de lo que estaban enseñando. Y nosotros tenemos que tener la certeza, la convicción de la doctrina la cual estamos siguiendo. Porque van a venir muchos y te van a tratar de confundir. Van a venir maestros. Oiga bien, porque aquí estamos hablando de doctores de la ley, de los que tenían el conocimiento. Amén. Gloria a Dios. Estas personas se levantaban como si fueran maestros, pero ni siquiera entendían lo que enseñaban. Se habían desviado de la verdad. Segundo de Timoteo 4:13. No solamente que ellos se levantaban para desviar a las personas, sino que muchos también
se habían desviado de querer oír, de no querer oír la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, diga conmigo, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad, ¿el qué? El oído, y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Vaya tomando nota y preste mucha atención. Mire qué tiempo complicado estamos viviendo. También era un tiempo complicado en aquel entonces. Que lo más terrible no es que los falsos se aparten y prediquen, sino que algunas personas apartan el oído de la verdad. Es que yo no voy a la iglesia porque siempre esa palabra, yo no siento como que me hablen a mí de que yo pueda salir adelante, de que Dios está conmigo, de que Dios va a pelear conmigo, por mí. No quiero ir más a la iglesia. ¿Por qué esa persona habla así? Porque ha apartado su oído de la verdad y ahora quiere oír lo que hay en su corazón. ¿Y sabe qué es lo más terrible y duele? Porque eso pasó también con los profetas antaños, cuando estaba el profeta Micaías, que estaba el rey Acab, y Josafat fue a donde él, y dice que habían 400 profetas, que a una sola voz, dice que profetizaban lo mismo. Pero llega Josafat y le dice: todo está bien, tienes muchos profetas, y dice: pero ¿habrá alguno de parte de Jehová que hable? Ahí lo que estaban ahí. ¿Sabe cuál fue la respuesta del rey Acab? Sí, hay uno, pero ese yo le aborrezco, porque siempre me profetiza lo que yo no quiero escuchar, y por eso yo lo aborrezco. O sea, hay personas que saben que es la verdad que se le está enseñando, que es la palabra correcta, pero no, esa la aborrece. Amén. Y usted va y le enseña la verdad y le dice: mira, esto no me digan nada. Y así pasa el tiempo de hoy. Hoy en día, a través de las redes sociales, de YouTube, muchos tienen sus predicadores favoritos, sus maestros favoritos. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando no se tiene discernimiento, se entra en la confusión y nos dejamos arrastrar. Pero si usted tiene conocimiento, si usted tiene discernimiento de la palabra, usted puede escuchar a cualquiera y se va a dar cuenta del error en el que están, en el engaño en el que están. Por eso nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, para que Dios pueda dar ese discernimiento a cada uno de nosotros. Van a venir presiones a nuestras vidas. O escúcheme bien, por favor. No solamente de los falsos que están predicando, de los falsos maestros, de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina, sino que también está el otro grupo de los que han apartado su oído para no escuchar la verdad. Y en medio de ellos dos vamos a estar nosotros. Ahí es donde vamos a decir: ¿será allá? ¿Será acá? Por eso es que tenemos que entender claro, querido hermano, que el mensaje nunca puede cambiar. Y vemos que en este tiempo muchas personas que han tenido comezón de oír no soportan la sana doctrina. Ahora quieren escuchar ¿qué? Fábulas. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Hoy está el evangelio de la prosperidad, hoy está el evangelio de humanista, hoy hay otro evangelio, pero no el evangelio que Cristo mandó a predicar. Amén. Primera de Timoteo 4:7, para ir terminando. Dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Amén. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas
ejercítate para la piedad. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Lo que estamos hablando ahorita de la vana palabra, de los mitos. Mire que los abuelos le decían a uno antes cuando tenía algún dolor, no, coge esta hierba, hazte esta bebida, te sirve para los riñones, te sirve para esto. Amén. Y no estudiaron medicina, no son médicos. Pero habían recibido de nuestros antepasados todo ese conocimiento. Amén. Y quizá ellas no entendían que esa planta, qué vitamina o qué combiótico tenía. Ahora a nosotros nos da un dolor, tomamos un analgésico, ¿cierto? Pero antes era a través de medicina natural. Amén. ¿Por qué digo esto, querido hermano y amigo? Porque en mucho tiempo esto se ha mezclado en la iglesia. La fábula, los mitos, las historias. Y hay doctrinas o iglesias donde hasta para echar fuera demonios le han puesto nombre. Porque hay una mezcla de mito, de costumbre, de historias. Hoy en día hay personas que en iglesias que para el espíritu de la pobreza le tienen un nombre. Amén. Para el demonio de los sueños, creo que le llaman Morfeo, no sé, le tienen un nombre. Para el de la inmoralidad tienen otro nombre. Amén. Y todo esto lo vemos mayormente en las iglesias del Brasil, en las iglesias de Venezuela. Amén. Que han tenido una mezcla con las culturas africanas. ¿Cierto? Y usted cuando se pone a ver esas cosas o a escuchar a esos hombres hablando aún con los demonios, ¿cree usted que un demonio dirá la verdad? Si Jesús lo dijo, Él es el padre de toda mentira. Y cuando habla mentira, de suyo habla. Él no puede hablar con la verdad. Y usted no ha escuchado a esos grandes hombres y son famosos y dice, ¿cómo te llaman? ¿Por dónde entraste? ¿Cómo hiciste? Y por esas cosas es que hay tanta falsa doctrina. ¿De dónde cree usted que sacaron lo del maquillaje, lo del pantalón? Una mujer endemoniada. ¿Y tú por qué estás en ese cuerpo? Porque ella usa pantalón. Entonces, no, el pantalón es malo. Porque ella viste como hombre. Porque ella usa maquillaje. Entonces, el demonio no habla con verdad. Amén. Y hoy en día vemos como muchos predicadores, los oye usted echando fuera demonios, llamándolos por su nombre. Pero cuando usted va a la palabra, usted no encuentra en la Biblia que haya un nombre de ellos como tal. ¿Me entendió? Entonces ahí donde está el peligro, la mezcla. En coger cosas de historia, cosas de cultura y meterlo a la iglesia. Como dice en mi tierra, y de a grano se le llena el buche al pavo. Amén. Entonces ese es el peligro, en mezclar esas cosas. Porque en la Biblia lo único que registra que cuando Jesús habla con un demonio es que le preguntó su nombre y él le dijo que se llamaba Legión. ¿Y por qué se llamaba Legión? Porque eran muchos. Pero Jesús no le puso nombre, ni ese era el nombre de él. Entonces muchos, y usted los escucha, lo llaman por su nombre, llama ya, no sé qué, y lo escucha hablando en lengua y van reprendiendo todos esos espíritus. Al Dios Mamón, vamos a golpearle la cara al Dios. Entonces, todas esas cosas, y eso no está en la palabra de Dios. Prediquemos la verdad, prediquemos el evangelio. Amén. Por eso dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Segunda de Timoteo 2:16 dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ella conducirán más y más a la impiedad.
O sea, esas enseñanzas tienen un peligro. ¿Cuál es? Trastornan, desvían. Por eso dice, más evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, nos apartarán más y más de la verdad. Ese es el peligro que hay. Y por eso como iglesia se le enseña esto, querido hermano. Eso pasa con la mentira que se está predicando hoy. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea, la mentira corre como gangrena, se expande como el cáncer. Amén. Y usted ve hoy en día que cada día se levanta un nuevo evangelio. Cada día se levanta un nuevo mover. Cada día se levanta nuevas iglesias. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra que estos conducirán más y más a la impiedad y su palabra corcomerá como gangrena. Y eso lo está diciendo Pablo. Que en ese tiempo él también había, y pone estos nombres de estas personas, de los maestros que había en aquel entonces. La falsa enseñanza, escuche bien, nos puede conducir a la impiedad y nos puede trastornar en la fe. Entonces, si queremos conducirnos en la piedad y estar firmes en la fe, ¿qué debemos hacer? Estar firme, guardar el tesoro que se nos ha encomendado, permanecer en la palabra de Dios. Esta es la despedida del apóstol Pablo a Timoteo. Y le dice, tú no estás solo, solamente estad firme. Ahí en el versículo 18 dice, ahí mismo, el versículo 18, en esta traducción dice, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Que desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está ¿qué? Firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso sí tiene claro el Señor, que Él conoce lo que son de Él. Amén. Ahora terminamos la última parte, donde dice 1 Timoteo 6:20, donde comenzamos, dice al final, y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Amén. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aquí la palabra ciencia no es la que conocemos hoy en día. Ahí la palabra ciencia en el griego es gnosis. Amén. Gnosis, que quiere decir conocimiento. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que alguno, oiga esto, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos. O sea, quiere decir que habían personas que decían tener el conocimiento de la verdad, que tenían el conocimiento de la verdad, así como hay hoy en día. No, la iglesia, usted donde quiera que va a encontrar, la iglesia verdadera es esta. Yo estoy en la iglesia verdadera. Esta es la iglesia verdadera. Los católicos, esta es la iglesia verdadera. Los mormones, esta es la iglesia verdadera. Los testigos de Jehová, esta es la iglesia verdadera. Amén. Y nadie dice que está en la iglesia, sino en la iglesia verdadera. Así está diciendo esto, los argumentos de aquellas personas que decían que tenían el conocimiento de la verdad, pero no tenían el conocimiento de la verdad. Ellos profesaban tener la verdad. Y estas cosas trastornaban a lo que dice la palabra de Dios. Pablo tuvo muchos encuentros con estas personas que tenían tener dicho conocimiento. Dice en el verso 21, la cual profesando algunos se han desviado de la fe, la gracia sea con vosotros. Esas son las últimas palabras del apóstol Pablo. En Hechos, capítulo 17, verso 18, se me acabó el tiempo. Voy a dar lo último. 17:18 dice, también disputaba con él alguno de los filósofos
epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? ¿Cómo le llamaban a Pablo? Acá dice, así que discutían, oiga bien, había siempre una disputa en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Imagínense. Y sigue diciendo, y otro, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hoy en día nosotros predicamos esto y dicen, ¿qué clase de evangelio nuevo es ese? ¿De dónde sacaron ellos eso? Amén. Y creen tener la razón y creen tener la verdad. Como una vez me dijo un pastor pentecostal, el bautismo suyo. Y yo le decía, ¿por qué? Ustedes son católicos. Y yo, no. Usted cree lo suyo, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y si usted se ha enfocado más en su bautismo, déjeme decirle que lo más importante es la palabra de Dios. Por eso Pablo en 1 Corintios dice que mas no me mandó Cristo a bautizar, sino a predicar la verdad. O sea, no es que no se bautice, no, lo importante es predicar la verdad. Y me estaba predicando la verdad él así, no. Entonces por eso dice que algunos querrán decir este palabrero y os parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio. Sigue diciendo en el verso 19. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva, qué? ¿Nueva qué? Nueva enseñanza de que hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Hablar esto que enseñamos es cosa extraña. Eso es algo nuevo. ¿Qué será eso? Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Por qué ellos decían esto? Porque ellos decían tener la verdad. Ellos decían que el conocimiento de ellos era el verdadero. Y que lo que Pablo estaba enseñando, la muerte y la resurrección de Jesús, para ellos era cosa extraña. Tú estás en esa iglesia y tú no estabas antes, era allá. Abre el ojo. Eso es lo que muchas veces la gente le llama a esto cosa extraña. Es extraño que usted esté aquí. Y no. Sigue diciendo. Dice, porque todos los atenienses, oiga esto, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, la gente iba a ese lugar no a hacer nada, sino que llegaban y decían, bueno, ¿qué es lo nuevo que hay hoy en día? ¿Qué es lo nuevo que hay? ¿Cuál es el conocimiento nuevo que hay? Eso es lo que es. Hoy pasa lo mismo. Hoy en día se han levantado hombres desviados porque tuvieron una revelación que un ángel se le apareció y ahora tienen una doctrina diferente, una doctrina nueva. Ahora la gente quiere escuchar algo nuevo, no quiere escuchar la palabra de Dios. Es que yo quiero escuchar cómo me va a ir ahora en el 2024. Yo quiero escuchar algo nuevo, algo diferente. Y no hay algo nuevo, no hay algo diferente. Es la bendita palabra de Dios. Es inmutable, es infalible. Amén. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, querido hermano. Primero, un conocimiento. ¿Qué hace este conocimiento vano? Te hace cautivo. Colosenses 2, versículo 8. A los que toman nota lo pueden apuntar y en su casa lo vuelve a leer. Dice Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. O sea, cautivaban a la gente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía huecas y sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según de Cristo. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que nadie os saque del evangelio. Que porque tuvo una visión, porque anoche Dios me reveló y Dios me mostró. Hoy en día hay eso. Hoy en día se levanta un hombre de Dios y yo anoche hablé con Dios y me dijo que
iban a levantar a partir de hoy a nuevos empresarios. Y la gente brinca y salta y dice amén. Amén. Hay otros que dicen, yo fui más allá donde fue el apóstol Pablo. Pablo fue al tercer cielo, yo fui al cuarto cielo. Y de allá traigo esta nueva revelación. ¿Y qué hace eso, querido hermano y amigo? ¿Te lleva a qué? Cautivo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Segunda cosa que hace la falsa ciencia, dice, la falsa verdad es que es un conocimiento carnal. Por eso sigue diciendo en el verso 18, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, lo que le decía, basándose en las visiones que ha visto, hinchando sin causa por su mente carnal. ¿Esto qué es? Tal conocimiento, un conocimiento carnal, mas no de Dios. Hombres y mujeres que tienen sueño, donde Dios les mostró. Y así como John Smith, que un ángel se le apareció con el libro de los mormones. Amén. Por eso Pablo dice, si aún un ángel se te aparece mostrándote otro evangelio, no lo sigáis, sino tenlo por anatema. Y hay muchos pastores hoy con visiones y cosas que hacen esto. Dice entonces aquí que es una mente carnal. Segundo, primero lo llevan cautivo. Segundo, que es carnal, el conocimiento que estamos hablando. Tercero, la falsa verdad o la falsa ciencia, como le llama Pablo, es una ciencia de apariencia. Versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero la carne de valor alguno contra los apetitos de la carne. En esta traducción dice, en el verso 18, gloria a Dios. Bueno, sí, Colosenses 2:18. Perdón, Colosenses 2:23. Pablo ahí está diciendo que nada sirve de que ellos maltrataban su cuerpo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humillación y en un duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, ellos sometían su carne. Ellos decían, yo voy a someter a la carne por este deseo. Y ellos decían que por ellos someter su cuerpo, iban a recibir una más grande exaltación. Así como hoy en día. Yo estoy aquí porque yo he orado, yo he ayunado. Yo he quebrantado la carne. Y nada de eso puede vencer a la carne. Eso es lo que está diciendo aquí. Amén. O sea, de nada sirve todo esto contra los apetitos verdaderos de la carne. Así que finalmente esa falsa verdad, como le dice Pablo, la falsa ciencia también es una ciencia que lleva a reprobar la mente del hombre. Segunda de Timoteo 3:8 dice, así como James y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Terminamos, querido hermano y amigo. Pablo termina la despedida a Timoteo. Primero le dice, guarda. Segundo le dice, evita la mentira, la vana palabrería, evita la falsa ciencia, evita esta sutileza, huye de los que dicen tener el conocimiento de la verdad, de los que llevan cautiva a la gente, a los que alejan de la verdad con un conocimiento que no sirve a nivel espiritual, que tienen solamente apariencia, pero tú estás firme en el evangelio y ante estos falsos maestros y falsas enseñanzas. Concluyo. En el mundo cada día se levantan nuevas religiones, nuevas iglesias. Amén.
nuevos maestros, nuevas revelaciones. Y vemos que en este tiempo, vemos que todas esas cosas aparentan ser la verdad, pero no lo son. Pongamos nuestra fe en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. ¿Para Timoteo era fácil esto? No. Y Timoteo, al oír todo esto, quizás pudo haber dicho, es que yo no puedo con eso. Para mí es difícil. Y por eso vemos la última palabra de Pablo ahí en la despedida, donde comenzamos, 1 Timoteo 6:21, dice, y la gracia sea con vosotros. En toda la despedida de Pablo, siempre él decía, la gracia de Dios sea con vosotros. Romanos 16:24, apúntelo, 1 Tesalonicenses 5:28, Filipenses 4:23, Colosenses 4:18. Todas estas palabras, dice Timoteo, Romanos 16:24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O sea, él está hablando que lo único que lo va a ayudar a él a estar firme y permanecer en la verdad es que la gracia de Dios está con él. Si hoy estamos aquí es porque la gracia de Dios está con nosotros. Si nos sacó de la mentira y nos trajo a la verdad es porque la gracia de Dios está con nosotros. Si usted lleva años conociendo la verdad es porque la gracia de Dios está con nosotros. Amén. Todo es por la gracia de Dios. Si hoy estamos en este mejor lugar, es por la gracia de Dios que está con nosotros. Si Dios hasta el día de hoy ha respaldado este ministerio, es porque la gracia de Dios está con nosotros. Somos poquitos, pero para haber iniciado poco, hemos alcanzado mucho que otras iglesias que han comenzado primero no han logrado. ¿Cuál es lo que hemos logrado? Que estamos adquiriendo el conocimiento de la verdad. Amén. Es la gracia de Dios, es por la que tenemos todo. Esa misma gracia la que nos ha salvado, porque la gracia es el fundamento de nuestra salvación. Efesios capítulo 2 dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino ¿por qué? Por gracia somos salvos. Amén. Gloria sea al Señor. Désela fuerte, querido hermano y amigo. Aleluya. Es el fundamento de nuestra salvación. ¿Cuál es el fundamento de nuestra salvación? La gracia, que no es por obra. Si usted cae, se levanta, lo levanta Dios. ¿Por qué? Porque es su gracia. Si usted y yo pecamos, Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque es su gracia. Si estamos débiles, si estamos aún pasando alguna dificultad, Dios nos fortalece. ¿Por qué? Por su gracia. Si estamos luchando con nuestras debilidades, Dios nos perfecciona con su gracia. Todo es por su gracia. Todo lo que tenemos es por su gracia. Pablo también dice que por la gracia de Dios, él había trabajado. La gracia de Dios es el fundamento para la obra de Dios. 1 Corintios 15:10. Y nos vamos. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios, ¿por qué? Oiga bien lo que aquí está hablando Pablo, el hombre que súper usado, que gracias a él tenemos más de la mitad del Nuevo Testamento. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Oiga bien, él no está diciendo porque yo fui rabino, porque yo fui romano, porque fui también del pueblo de Dios. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Pero ahí está lo bonito de esto. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hoy en día vemos cómo hay hombres que inflan su pecho, lleno de orgullo, de arrogancia, y dicen, yo estudié, yo tengo la revelación, yo esto, yo lo otro, y a Dios nada.
Sabemos lo que sabemos por la gracia de Dios. Dios nos usa por la gracia de Dios. Trabajamos en la obra de Dios por la gracia de Dios. Usted evangeliza, la gente viene a la iglesia, no porque usted le evangelice, sino por la gracia de Dios. Amén. Muchos se han ido, pero Dios va a traer otros por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Amigo y hermano que ha llegado aquí. Esta es la iglesia que toda la gloria se la da a Dios. Nosotros no somos nada porque lo que hacemos, lo hacemos no por nosotros, sino porque la gracia de Dios está con nosotros. Esa misma gracia de Dios está contigo. Pongámonos sobre nuestros pies. La gracia de Dios es la que nos ha sostenido. Por la gracia de Dios es que estamos en este lugar. La gracia de Dios sea con todos vosotros, amigo y hermano que estás aquí. Quizás tú estás recién convertido, para ti es difícil, pero la gracia de Dios está contigo. No importa cómo llegaste en esta mañana aquí. No conozco tu condición, tu situación, pero la